Si hay una de las cosas en las que Almería suele estar en los primeros puestos y en negativo, no les voy a hablar del transporte, no les voy a hablar del AVE ni demás. Hablamos de temas laborales y en esos aspectos negativos en los que siempre la provincia de Almería aparece pues, en los principales lugares es el de los accidentes laborales. Sí, sí, Almería habitualmente está entre las provincias con más accidentes laborales. De ese y otros temas hablamos con la secretaria general de la UGT en Almería, Carmen Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Como bien dice, por desgracia, el año lo hemos acabado muy mal en siniestralidad laboral, con unos datos que nos ponen a la cabeza porque percentualmente entre Sevilla y Málaga, pues nosotros tenemos en el mes de noviembre, que es el mes que tiene consolidado la Junta de Andalucía, actualmente tendríamos 19 fallecidos en Almería. Pero los datos que nosotros nos dieron el director de Prevención de Riesgo Laboral en Almería en la última reunión en diciembre, estos datos se van a incrementar, por desgracia, en 3 o 4 fallecidos más que todavía no están en la aplicación donde contabilizan la siniestralidad. Por tanto, podríamos llegar en este 24 a casi 20, 21 fallecidos en la provincia de Almería. Ujú. Así que son datos que ponen la piel de gallina, sí. Sí, sí. Y supongo que detrás de cada accidente, ya sea con fallecido o sin ello, hay una inspección. ¿Cuál es el resultado de esas inspecciones? ¿Tiene datos sobre sanciones? Incluso más allá de las sanciones, ¿qué más se puede hacer para reducir esta sangría? Pues los datos, tanto a nivel andaluz como andaluz son 115, a nivel estatal son casi 800, 900 fallecidos. Es cierto que esto es una cuestión ya no es de una provincia determinada, que es la nuestra, que también que las sanciones son súper importantes para que de esa manera se ejemplifique. Por desgracia hay que hacerlo de esa manera, ejemplificar que después de que no se cumpla una ley de prevención de riesgos laborales y una persona que vaya a trabajar no vuelva a su casa, tiene que tener una responsabilidad civil. La empresa tiene que tener sanciones administrativas bastante importantes y el incumplimiento, pues como hemos dicho, de esa ley de prevención. Ha subido el accidente en itinere, han subido también los accidentes por riesgos psicosociales, que es algo que el gobierno todavía no contempla dentro de esa ley de prevención, que por cierto está también un poco arcaica, más de 25 años, estamos intentando modificar cosas que ya en 25 años hemos cambiado las formas de trabajo. Han subido el accidente en itinere, somos una provincia que no tiene transporte público como otras provincias, como un metro, como un tranvía, como autobuses constantemente en movimiento urbano durante 12, 18 horas, ¿qué va? Nuestra provincia carece de todas estas cuestiones y necesita que también la movilidad entre municipios mejore, porque también esa es una de las cuestiones que estamos viendo cuando nos dan ya los porcentajes, cómo han fallecido, qué pasó, y no nos explican el qué pasó, porque el qué pasó todo no te lo pueden explicar. Pero es cierto que hay accidentes muy graves y muy que te pone, la verdad, que pensar y el cómo solucionar esto, porque intentamos estar todos juntos en este aspecto, que es la siniestralidad laboral, tanto la empresa, la administración, los sindicatos. Y, por tanto, y la inspección de trabajo, evidentemente, que también la que levanta el acta de sanción administrativa. Y de todos esos fallecidos y heridos en accidentes laborales, eh, ¿cuántos acaban en sanción? ¿Qué porcentaje de esos accidentes, una vez que se investigan, acaban con una sanción? Pues todos los que aquellos que conlleve el no cumplimiento de la ley de prevención, porque por ejemplo en un accidente en itinere, quien entra a ver qué ha pasado no es la inspección de trabajo, es la Guardia Civil, quien toma el atestado, quien hace la denuncia, la fiscalía, todo eso va a juzgado, en el juzgado tomará la decisión que tenga en base a los datos que tenga y a la información recabada. La inspección entra cuando en la empresa ha fallecido el trabajador. Imagínate, un aplastamiento, por desgracia, una persona que se ha ahogado en una balsa porque no tenía la medida de seguridad contemplada, como sabéis, aquí en Almería,
todo el tema del invernadero, ha habido muchos por balsa, ha habido por aplastamiento, ha habido por suicidios, por desgracia también, han ocurrido ya en Almería alguno que otro, pero ahí, por ejemplo, la sanción a la empresa no se puede dar. O sea, determinados casos no tiene una sanción directa a la empresa. Se hace una investigación, se buscan los motivos, se busca por qué ha pasado, pero la sanción no es a la empresa, porque los riesgos psicosociales no están contemplados dentro también de los riesgos de la prevención de riesgos, como los infartos, que ha habido unos cuantos, y los derrames cerebrales o ictus, que también han ocurrido en determinadas empresas. O sea que hay que tener en cuenta cuáles son sancionables por parte de la administración y cuáles no. Supongo que el número real de fallecidos y de heridos en accidentes laborales en nuestra provincia realmente será una cifra superior porque tenemos inmigración ilegal que trabaja. Y claro, cuando un inmigrante ilegal está trabajando, lo está haciendo obviamente de modo ilegal. Y claro, si tiene un accidente en el trabajo, será cualquier cosa menos un accidente laboral. ¿Tienen algún tipo de datos sobre esto? Sobre accidentes laborales, cada vez que fallece una persona y no estaba dada de alta, también se nos informa. En este caso no han informado de que haya habido una persona que no estaba dada de alta y por tanto era un accidente laboral, pero con una infracción doblemente más penosa, puesto que no estaba en nuestra provincia en ese momento laboralmente trabajando y estaba trabajando en negro. Sabemos que en nuestra provincia, por desgracia también, somos la cabeza, podríamos decir, además tengo los datos y además los tenéis públicamente, los podéis consultar. Las sanciones de la Inspección de Trabajo en materia laboral, en materia de la seguridad social y lo que tú estabas comentando, por ejemplo, de la Inspección de Trabajo en materia de seguridad social, pues son expedientes sancionadores como que somos la tercera provincia de Andalucía con 15 millones de euros en sanciones. 15 millones de euros, imagínatelo, cuánto dinero es en sanción administrativa por parte de la actividad de la Inspección de Trabajo. O sea, y te estoy hablando de que la inspección ha aumentado ahora mismo el número de inspectores en este mes con 4 o 5 inspectores que le vienen a la provincia. Y esto ha sido con 5 inspectores menos. O sea que nuestra provincia, por desgracia, en sanciones administrativas, tanto por bien tener personas trabajando ilegales como por otros motivos que la empresa no cumpla, te estamos diciendo que es una barbaridad. Cuando pone la inspectora jefe los datos encima de la mesa, somos una de las provincias con más sanciones administrativas. Es que todos los datos que puedas ver de todos los aspectos que se ha valorado por parte de la inspección son alarmantes. Ujú. ¿En qué sector en el que más accidentes laborales se producen? Y no sé si coincidirá el dato, en el que más duros son, es decir, ¿coincide donde hay más con donde hay más fallecidos o son sectores distintos? Es que lo hemos tenido este año, ha sido pues muy diverso, ya te he dicho, han aumentado. En itinere se ha aumentado bastante los accidentes y los fallecidos. También en aplastamientos relacionados con esa caída de muros, en construcción, también en la agricultura, evidentemente nuestro sector por excelencia es la agricultura y es donde también más fallecidos hay. O sea, estamos en un porcentaje casi el 50% entre agricultura construcción, podríamos decir que anda por ahí el porcentaje del 50%. El resto, diversos trabajos. Ha habido, como te he dicho, infartos, derrames, eh, suicidios. O sea, son muy diversos los factores por los que nuestra provincia se ha movido durante este año. Quiero preguntarle también por otras dos cuestiones que en el ámbito político laboral están de plena actualidad: el salario mínimo interprofesional y el tema de la reducción de jornada. Vamos a empezar por el salario mínimo, porque claro, argumentan quienes reclaman, entre ellos ustedes, los sindicatos, la subida del salario mínimo, el tema de la inflación. Pero el salario mínimo ha subido mucho más que la inflación. Sin embargo, el salario medio sí que va raspadito, raspadito con la inflación. Y en la anterior subida importante que se hizo del salario mínimo, distintos estudios, entre ellos del propio Banco de España,
y gobernaba en ese momento el Partido Socialista, porque es donde cuando Mm. se han producido estos incrementos grandes, hablaba de pérdidas de no contratación de entre 70 hasta 140.000 empleados. Eh, ¿Entienden que la subida del salario mínimo no puede ser contraproducente a la hora desde un punto de vista macroeconómico? Lógicamente, al que le suben el salario le viene estupendo, eso está claro. Pues mira, nosotros los datos que tenemos no son así. Sabéis que nosotros dentro de nuestra organización de la UGT hay una unión de autónomos, de pequeños autónomos, que son las micropymes, que son realmente las que se quejan, porque como sabéis, las grandes empresas las 37 horas y media las llevan aplicando y el salario mínimo, evidentemente, eso se ha quedado ya, como tienen convenios muy importantes y muy fuertes, como Endesa, por ejemplo. Endesa, evidentemente, no le va a preocupar un SMI, ni le va a preocupar un... Tienen convenios que ya los quisiéramos mucho. Las pequeñas empresas, las micropymes, que son las que se pueden quejar tanto del SMI como de las 37 horas y media, que también estamos en esa línea de la bajada del horario laboral, puesto que llevamos 40 años con 40 horas. Hace poco estuvo aquí un compañero, Eduardo, que es el que lleva USTA a nivel estatal, nuestra organización de pequeños autónomos, estuvo aquí en Almería dándonos los datos, diciéndonos que somos la provincia que más ha subido en pequeños autónomos, que más hemos crecido. Y dentro de esos estudios reflejaba que no es un problema la subida del SMI, porque 1.180 a 1.200 euros, evidentemente tampoco estamos hablando de un gran salario. Hace poco salió una oferta de empleo que nos llegó por parte del SAE, donde se ofrecía este salario, 1.200, un convenio, que es el convenio del campo, que sabéis que se ha firmado recientemente, en diciembre, y 1.200, es que con 1.200 poca persona puede vivir trabajando 8 horas. Es que es muy bajo. Es cierto que también el salario medio de Almería son 16.500 euros, no más de eso, el salario medio. O sea, tenemos un salario medio de lo más bajo de toda España. Lo que hay que hacer también es contemplar, el gobierno tiene que contemplar la subida de los tramos de IRPF. Eso sí que es cierto. O sea, la clase media como tal no existe en España o está dejando de existir. O sea, pues porque los tramos ha ido subiendo el IPC, la inflación, pero los salarios, aunque nosotros intentamos que se vaya subiendo en base a 3,5, que es lo que tenemos firmado con la patronal a nivel nacional, en Almería, por desgracia, esa subida a 3,5, ya te digo yo que es imposible con las patronales de Almería. Hablamos de micropymes, pequeñas empresas, y evidentemente se niegan a una subida por encima del 2,5. No conseguimos mucho más allá. Evidentemente no tenemos industria. Tenemos el 7% de industrialización, es la provincia menor de toda Andalucía. Por tanto, nuestro salario al final, pues si tú no tienes industria, tienes empresas pequeñas, no tienes grandes salarios. Es cierto, por tanto, que el salario medio de Almería es bajo, el SMI se compara muy cercano cada vez más al salario medio. Si estamos hablando de unos 16.000 y estamos hablando que un salario, un SMI son 1.200 al mes o será 1.200 al mes próximamente, es cierto que debemos intentar buscar la mejora del salario, que al final tenemos que intentar que los trabajadores no sean trabajadores pobres. Tú no puedes solamente trabajar para vivir. Tú también necesitas tener tu tiempo de ocio y poder disfrutar un poco de la vida. No vamos a dedicarnos solamente a pagar impuestos y a trabajar. Yo entiendo que la vida no puede ser eso. Y hay que luchar porque el gobierno, los tramos de IRPF, se asemejen a la situación real que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras. Ujú. Sí, de hecho, fíjate, pues efectivamente es bueno ganar más, trabajar menos horas, porque en parte, si la productividad es buena, pues lo que se consigue es engrasar la maquinaria. Es decir, si tienes ocio, irás al cine, irás a tomarte algo, comprarás libros, cogerás el coche y se moverá la economía. Si con lo que ganamos nos da para comer, pues el capitalismo se viene abajo, ¿no? Quería preguntarle también por eso, por el tema de la hora, ¿verdad? Porque, claro, la lucha que hay ahora mismo es por reducir la jornada a 37 horas y media. Sí. Pero he estado buscando datos y resulta que la jornada media que hay ahora mismo, la jornada media,
es de 31,2 horas en España y además viene bajando, pues ya desde hace años, en el año 2008 eran 32,7, he buscado esa referencia, y ya vamos por 31,2. Si la jornada media ahora mismo en España es de 31,2, no entiendo muy bien lo de reducir a 37,5. Pero es lo que te decía antes, depende de los convenios. Hay convenios muy buenos, o sea, un docente no le hace falta 37 horas y media, trabaja menos de 37 horas y media, aunque trabaje mucho en casa, porque se hacen muchas cosas en casa en plan burocrático. Un sanitario tampoco llega a este tramo. Un trabajador de Endesa no llega a 37 horas y media, está muy por debajo de 37 horas y media. Si me habla de Telefónica, no te voy a contar cómo están los compañeros, ojalá todos tengamos el gran convenio de Telefónica, pero no de los que están entrando ahora, sino de los que entraron antes y de los que se están jubilando con grandes planes de pensiones, que yo lo que quiero es mejorar el mío, pero no quitarle al que está bien. El que está bien, que siga bien. Pero si ahora nos vamos a convenios como el campo, ¿tú crees que realmente los trabajadores del campo están echando 8 horas? O sea, 40. No, están echando más de 40. ¿Por qué te he dicho que Almería es de las primeras provincias de Andalucía en infracciones? Y ahí está para comprobarlo, están los datos ahí publicados en el Ministerio, donde se ve la sanción administrativa aparte de la inspección de trabajo. Almería es de las provincias que más sanciones tiene por incumplimiento de jornada laboral. Incumplimiento de jornada, te estoy diciendo que hay empresas que he visto yo, que lo tengo cercano. He tenido una persona familiar mía trabajando en la construcción, que también el convenio de construcción son 8 horas, no hay reducción de ningún tipo, y incumpliendo a 10 horas. Y te hablo de más. No solo incumpliendo las horas, sino además firmando que cobraban las pagas extras cuando no se estaban cobrando las pagas extras. Fíjate el tipo de sanción y el tipo de incumplimiento. Y esta empresa de la que te hablo, además se le cayó un hombre en la obra y casi se mata. O sea, hay empresas cumplidoras, ojalá todas fueran así, pero hay muchas empresas incumplidoras y sancionadas por incumplimiento de jornada laboral que no tienen 37 horas y media, tienen más de 40 y más de 50 horas. Y eso Claro, fíjate en los tiempos que estamos. claro, pero fíjese, porque yo le pido su opinión porque usted es la experta. Eh, eh, Bueno, no sé, me da a mí la sensación, uniendo los dos datos que le he dado, lo del salario mínimo interprofesional, salario medio y el tema de la mm, hora, quizá lo que está pasando no sea que oficialmente, porque claro, este número de horas es el número de horas oficial de los contratos, no el tiempo real, ¿no? Que quizás se suben los salarios y por lo tanto se coge y los contratos se hacen a menos horas, se sigue trabajando las mismas horas para mantener la productividad y claro, así figura que cada vez la jornada, pues ya digo, la jornada laboral ahora mismo es de 31,2 horas la jornada media y va bajando. Es decir, parece que los contratos cada vez son a menos horas, cada vez los salarios son mayores. Pero en realidad no ocurre así. No es una especie de gran burbuja, no es una especie de gran fraude en el que cada uno puede, uno decir, hemos logrado reducir la hora, hemos subido el salario y en el fondo todo sigue igual, peor. hombre, yo peor no te digo que no, porque ahora mismo ya la subida esta del SMI a que trabajes 8 horas, que hay que trabajar las 8 horas, evidentemente. Si ya tienes un contrato a menos horas, los contratos parciales, los contratos temporales, hemos conseguido también mejorar eso. Ya no hay la contratación que había anteriormente, que era toda temporal, que estábamos en un cambio de paradigma, estamos en un 50% indefinidos ya de contratación. O sea que también hemos mejorado la contratación. No se hace tanto contrato temporal porque se infringe la norma. A partir de un número de contratos ya se suman los dos contratos y se hace un contrato indefinido. O sea que es mucho más complejo ya engañar. Y te vuelvo a repetir, el registro medio se hace o que se haga a nivel nacional no es extrapolable a nuestra provincia. Como bien has dicho al principio, en la provincia de Almería en el ranking de lo malo nos llevamos la cúspide de lo malo, por desgracia, porque tenemos trabajos muy precarios, muy penosos. Es muy complicado en el campo que tú digas, ay, pues vamos a los tomates, 8 horas. No,
Porque si el empresario necesita recoger 10 horas, van a recoger las 10 horas. Diferente es que se les pague esa hora y que se contemplen esas 10 horas de trabajo en un invernadero o en un campo de lechuga o donde sea. Pero en el manipulado, por ejemplo, se ha regulado bastante la jornada laboral. ¿Tú recuerdas cuando eran jornadas que las mujeres estaban 10 horas, 12 horas? Y cuando hemos conseguido regular el convenio, que nos ha costado una huelga, nos costó una guerra con el empresariado, al final hasta las trabajadoras estaban en desacuerdo, porque decían, bueno, ¿y yo ahora cómo no voy a trabajar 10 horas? Hombre, evidentemente tú ganabas después de esas 10 horas, esas 12 horas eran horas extras, pero no había una regulación de jornada. Luego, a la hora del SEPE había un montón de problemas para regular todos esos tiempos de más que echaban, que se le tenía que dar después también de vacaciones. Era muy complejo, lo hemos regulado. Hemos conseguido una regulación horaria, laboral y una jornada concreta. Pero es lo que te digo, a la gente también hay que hacerle ese cambio de paradigma, de pensar que no, yo quiero echar 12 horas. No, no, hay que echar 8 horas, que es lo legal. Si hay que echar en un momento determinado 2 horas más, 1 hora más, o las que sean necesarias, tienen que estar contempladas de alguna manera, o bien a través del registro horario, luego se te darán en horas libres. Eso ya cada empresa lo articula de una manera. Y ahora lo que se quiere poner en marcha es un registro que no sea el registro de papel, porque también sabes que vamos a la hostelería. Otro de los hándicaps de nuestra provincia. Nuestra provincia en hostelería, nos vamos a negociar ahora mismo los dos convenios. Estamos con el convenio de hostelería que comenzamos ahora y con el convenio de manipulado que lo acabamos de denunciar en diciembre y vamos a empezar la negociación otra vez del convenio de hostelería y de manipulado, de los dos convenios. Bueno, pues en hostelería tenemos un problema muy importante y no nosotros nada más. Ya sabes que esto sale constantemente en las noticias. No hay camareros, no hay cocineros, no hay... ¿Por qué no hay? Porque la regulación horaria es muy complicada. Tendría que haber turnos de 8 o de 7, o sea, que pudieran entrar 2 turnos a trabajar en un bar, o un restaurante, o bien cambiar nosotros nuestros horarios y volvernos más europeos. Porque los europeos, si te vas a otro país, a París, tú te vas a cenar a las 10:30 y te dicen, señora, no hay cena. Y ya hemos cerrado cocina a las 9:30. O sea, depende también. O sea, tenemos que intentar ver en qué nos podemos mejorar para que también mejoren la calidad de los trabajadores y trabajadoras. Porque trabajar en hostelería hay que pensárselo. Y luego no encuentran, es verdad que no encuentran, pero por eso, porque hay que pagarlo. Si tú pagas bien a un cocinero o pagas bien a un camarero, evidentemente tú vas a tener al final mejores resultados, mejor productividad y todo va a funcionar mejor. Ujú. Eso es lo que entiendo yo. Pero Quería eso es lo que hacerle, te digo. quería hacerle Dime. una última pregunta. En nuestra provincia siempre hablamos de inmigración Sí. y de lo mucho que gracias a tener trabajadores extranjeros pues ha podido crecer nuestra economía, pero hay otra realidad también, que es la inmigración irregular. Eh, ¿cómo afecta a los trabajadores, independientemente de si son españoles o extranjeros? Hablo de trabajadores legales que están en los distintos sectores. ¿Cómo afecta la presencia de trabajadores irregulares en el ámbito laboral? Es decir, todos esos inmigrantes irregulares que acaban trabajando en un invernadero o en la construcción, o a veces incluso en la hostelería. eh, Ujú. ¿Genera perjuicio? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la situación? Pues la situación es la que estás diciendo, que falta, yo la primera en la primera de empleo, cuando vamos a la mesa de delegación de empleo, donde les preguntan, hay una oferta de ciento y pico personas que se necesita en tal zona. Vamos a pedir un contingente al extranjero. Esto ha pasado hace 3 meses. Un contingente que se aprobó en junio, que fue 150 a 120 personas para la zona de Polpí, para concretamente el campo. Y yo pregunté, pero vamos a ver, tenemos 5.000 personas apuntadas en el paro. ¿Cómo? De esas 5.000 personas, nadie acogió esa oferta de empleo. Y tienes que traerte un contingente cuando además en Almería tenemos ¿cuántas personas irregulares? Evidentemente, están ahora con el arraigo, se va a proceder ahora a un nuevo procedimiento de regularización urgente, pero porque se necesitan, no por nada. Es que los españoles no quieren trabajar ni en el campo, ni en los invernaderos, en la construcción, en la hostelería, como bien dices, ya comenzamos también aquí, ¿no?
tenemos un problema de que necesitamos mano de obra de oficio, sobre todo de oficio. La mano de obra especializada y cualificada o recualificada no es tan necesaria y podemos tirar de ella, pero sí que se necesita. ¿Qué puede pasar cuando hay muchos irregulares? ¿Tiran de ellos? La empresa lo primero que tiene que saber es que no puede tirar de un irregular. ¿Se tira de ellos? Sí, aquí están los datos de la Inspección de Trabajo. Que hubo en este año 23, en permiso de trabajo fueron 4,5 millones en Almería, lo que se pidió. O sea, perdón, 4,5 millones de euros se sancionó. Se sancionó 4,5 millones de euros. Imagínate, en alta de Ciudad Social se generó 3 millones de euros. Eso es gente que han ido pillando, sanción administrativa. Evidentemente, luego toman otras medidas, pero es cierto que se necesita. Y si tú haces el trabajo por menos, yo como empresa me sale más barato y al trabajador español, pues a lo mejor no le interesa porque te estoy ofreciendo a ti, tú me lo vas a hacer por menos dinero que el que está aquí. Y Mm, es que tenemos que subir, por eso tenemos que subir más los convenios, los que nos cuesta encontrar trabajadores, hay que subirles más, porque si no, evidentemente, un trabajador no va a ir a trabajar por 1.200 euros a coger a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6, debajo de un invernadero a 40 y 50 grados. No va. Aparte de que los que ya tienen terrenos, los hijos de los agricultores están dejando el oficio y están comprándolo ya trabajadores extranjeros que evidentemente ya están regularizados. Es el mercado laboral que se nos está quedando y se nos va a quedar en Almería. Y vamos, estamos viviendo pues tanto del campo como del manipulado como de la hostelería, porque no tenemos otro tipo de trabajo ahora mismo. ujú. Pues muchísimas gracias, Carmen Vidal, por, bueno, por detallarnos todas estas cuestiones sobre el mercado de trabajo en la provincia de Almería y sobre ese tema de los accidentes laborales que realmente es muy preocupante. Muchas gracias. Gracias a ti.